El cañón del río me llamaba desde abajo, prometiéndome el descanso eterno que mi alma destrozada necesitaba. Ahí estaba yo, Esteban Alcáces, de 37 años, parado en el borde de un precipicio en Darién, con las manos temblando y el corazón hecho pedazos. Llevaba en el bolsillo la única foto que me quedaba de María y de Sebastián, empapada con lágrimas y sangre de 3 semanas de caminar por el infierno verde de la selva. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo un hombre que alguna vez tuvo todo, tierra, familia, esperanza, había terminado contemplando si valía la pena seguir viviendo en medio de la nada? La respuesta está en una historia que comenzó 6 meses antes, en las montañas de Chicamocha, donde creí que la vida me sonreía para siempre. Mi padre, Gonzalo Alcáces, me había dejado 40 hectáreas de la tierra más hermosa que Dios haya creado. Cafetales que se perdían entre las nubes, un arroyo cristalino que cantaba día y noche, y una casita blanca con techo de teja roja donde había nacido y donde pensaba morir en paz. María, mi esposa desde hacía 8 años, tenía esa risa que podía iluminar hasta los días más grises. Trabajaba como maestra en la escuela del pueblo y por las tardes me ayudaba con el café. Sebastián, nuestro único hijo, acababa de cumplir 6 años y tenía los ojos de su madre y mi terquedad. Le gustaba seguirme por la finca, preguntando sobre todo lo que veía, soñando con ser caficultor como su papá y su abuelo. Vivíamos bien. No éramos ricos, pero el café nos daba para todo lo necesario y hasta para algunos lujos. Los fines de semana íbamos al pueblo, comprábamos helado para Sebastián y María se antojaba de esos vestidos que veía en las tiendas. Era una vida sencilla, honesta, llena de amor. Pero en Colombia, cuando tienes algo bueno, siempre hay alguien dispuesto a quitártelo. Un martes de abril, mientras revisaba los cafetos de la parte alta de la finca, vi 3 camionetas negras subiendo por el sendero de tierra. No eran vehículos que conociera del pueblo. Tenían vidrios polarizados y placas que no alcancé a distinguir bien. Se bajaron 8 hombres. Algunos jóvenes, otros de mi edad, todos con armas que no se molestaron en ocultar. El que parecía el jefe, un tipo gordo con cadenas de oro y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, se me acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Don Esteban, me dijo, como si me conociera de toda la vida. Soy el patrón. Venimos a hacerle una propuesta. No era una propuesta, era una orden. Me explicaron que necesitaban usar mi finca como punto de paso para mercancía especial que venía del sur y se dirigía al norte. Un par de camiones cada mes, nada más. Me pagarían bien, muy bien, dijeron. 50 millones de pesos cada 3 meses, solo por hacer la vista gorda cuando pasaran por mis tierras. Mi finca no está en venta, les dije, tratando de mantener la voz firme aunque las piernas me temblaban. Y no quiero problemas con nadie. El patrón se rió, pero no había humor en esa risa. Don Esteban, usted no entiende. Esto no es una negociación. Es un favor que le estamos haciendo al avisarle. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Y créame, usted no quiere que sea por las malas. Les dije que no. Una y otra vez, les dije que no. Se fueron ese día, pero dejaron claro que volverían. Durante las siguientes semanas, intenté hacer las cosas bien. Fui a la policía del pueblo y denuncié la amenaza. El sargento Morales, que conocía a mi familia desde hace años, me escuchó con cara de preocupación y me prometió que investigarían. Don Esteban, me dijo, estos tipos son peligrosos. Tal vez sería mejor que considerara irse un tiempo del pueblo hasta que las cosas se calmen. Pero yo no era un cobarde. Esa tierra era mía. Había pertenecido a mi familia durante 3 generaciones. No iba a dejarme intimidar por unos criminales. También intenté hablar con otros finqueros de la zona. Descubrí que no era el único. El cartel se había extendido por toda la región, usando las propiedades rurales como corredores para mover droga hacia Venezuela y desde ahí al mundo. Algunos habían aceptado el negocio. Otros, como don Alberto, habían decidido vender sus tierras por precios ridículos y mudarse a la ciudad. Pero yo no podía hacer ninguna de las 2 cosas. Esa finca era más que mi hogar. Era mi identidad, mi herencia, mi futuro.
Un mes después de la primera visita, regresaron. Esta vez no vinieron con sonrisas falsas ni propuestas amistosas. Se le acabó el tiempo, don Esteban, me dijo el patrón. O acepta nuestro ofrecimiento, o buscamos otra forma de arreglar esto. Ya les dije que no, respondí, aunque la voz me salió más temblorosa de lo que hubiera querido. El patrón hizo una seña a uno de sus hombres, que se acercó a la casa. María estaba en la cocina preparando el almuerzo, y Sebastián jugaba en el patio con su pelota. Bonita familia, dijo el patrón. Sería una pena que les pasara algo. Ahí supe que había cometido un error. No se trataba solo de mi tierra o mi negativa a participar en sus crímenes. Se trataba de que había desafiado su autoridad, y eso no lo podían permitir. Tiene hasta el viernes para reconsiderarlo, me dijeron antes de irse. Después de eso, las decisiones las vamos a tomar nosotros. Esa noche, abracé a María y a Sebastián más fuerte que nunca, sin decirles nada sobre las amenazas. No quería asustarlos. Creí que podía protegerlos, que encontraría una solución. El viernes llegó y se fue sin que yo diera una respuesta. El sábado también. El domingo, mientras María preparaba la cena y Sebastián hacía sus tareas de la escuela, escuché el ruido de las camionetas subiendo otra vez por el sendero. María, le dije, lleva a Sebastián al cuarto y no salgan hasta que yo les diga. Pero ya era demasiado tarde. Esta vez vinieron más hombres. 10, tal vez 12. Rodearon la casa como si fuera un operativo militar. El patrón no vino. En su lugar había un tipo más joven, con tatuajes en los brazos y una mirada que parecía no conocer la compasión. Soy el Escorpión, se presentó. El patrón se cansó de esperar. Me mandó para dar el ejemplo. No voy a describir todo lo que pasó esa noche. No puedo. Algunas imágenes están tan grabadas en mi memoria que me despiertan gritando aún 6 meses después. Pero lo que sí puedo decir es que el Escorpión cumplió su palabra. Hizo un ejemplo. Mataron a María primero, de un tiro en la cabeza, mientras yo estaba amarrado a una silla y obligado a ver. Después mataron a Sebastián, mi niño de 6 años que no entendía por qué esos hombres habían venido a hacerle daño a su familia. Esto es lo que pasa cuando no se respeta al cartel, me dijo el Escorpión antes de irse. Usted se queda vivo para que recuerde. Y para que le cuente a otros lo que pasa cuando no obedecen. Quemaron la casa. Mataron los animales. Destruyeron los cafetales. Y se fueron, dejándome solo con los cuerpos de mi esposa y mi hijo, y con un dolor tan profundo que no sabía cómo seguir respirando. Los siguientes días son un borrón en mi memoria. Recuerdo haber enterrado a María y Sebastián detrás de la casa, donde solíamos ver los atardeceres. Recuerdo haber llorado hasta quedarme sin lágrimas. Recuerdo la visita del sargento Morales, que llegó 2 días después, cuando ya todo había terminado. Lo siento, don Esteban, me dijo, pero en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era sorpresa. No era indignación. Era resignación. Como si hubiera sabido que esto iba a pasar. ¿Por qué no hicieron nada?, le pregunté. Porque no podemos, respondió. Estos tipos tienen más poder del que usted se imagina. Tienen gente en la policía, en el ejército, en el gobierno. No había nada que pudiéramos hacer para protegerlo. Esa misma noche decidí irme. No tenía nada más que perder, y sabía que si me quedaba, eventualmente regresarían para terminar el trabajo. Vendí lo poco que había sobrevivido al incendio, algunas herramientas, el ganado que quedaba, por una fracción de su valor real. Con ese dinero compré un pasaje a Bogotá, y de ahí otro a Medellín. Mi plan era llegar a la frontera con Venezuela, cruzar, y de alguna manera llegar hasta Estados Unidos. No sabía nada sobre migración. No conocía las rutas, los peligros, los costos. Solo sabía que tenía que alejarme de Colombia antes de que me mataran también a mí. En Medellín conocí a otros como yo. Gente que huía de la violencia, de la pobreza, de la falta de oportunidades. En los hostales baratos donde me quedaba, escuchaba historias similares a la mía. Familias destruidas, vidas arruinadas, sueños convertidos en pesadillas. Fue ahí donde conocí a Darío,
un venezolano que llevaba 2 años intentando llegar a Estados Unidos. Me habló de la ruta por Darién, esa selva maldita que separa Colombia de Panamá. Es peligroso, me dijo, pero es la única forma si no tienes papeles ni dinero para volar. Conozco un guía que cobra barato porque está empezando. Se llama El Chivo. El Chivo resultó ser un muchacho de no más de 20 años, flaco como un palillo y con unos ojos que parecían haber visto demasiado para su edad. Nos reunió a 10 personas en un cuarto de hotel de mala muerte y nos explicó el plan. Son 5 días de camino, nos dijo. Terreno difícil, pero yo conozco la ruta. Los llevo hasta la frontera con Panamá por 3 millones de pesos cada uno. Era casi todo el dinero que tenía, pero no me quedaba opción. El grupo estaba formado por gente de todas las edades. Había una familia venezolana con 2 niños pequeños, un par de muchachos colombianos que huían del reclutamiento forzoso, una mujer mayor que buscaba reunirse con sus hijos en Estados Unidos, y otros como yo, que simplemente no tenían más opción que correr. Los primeros 2 días fueron duros pero manejables. La selva era densa y húmeda, llena de insectos que nos comían vivos y lodo que se pegaba a todo, pero el Chivo parecía saber por dónde ir. El tercer día todo cambió. Estábamos descansando cerca de un río cuando escuchamos disparos a lo lejos. El Chivo se puso nervioso de inmediato. Tenemos que irnos, dijo. Ahora. Pero ya era tarde. Aparecieron de entre los árboles como fantasmas. Hombres armados con uniformes sucios y bandanas que les cubrían la cara. No eran policías ni soldados. Eran paramilitares, o tal vez guerrilleros. En la selva, la diferencia no importa mucho. Nos robaron todo. Dinero, comida, documentos. A los hombres nos golpearon. A las mujeres, prefiero no pensar en lo que les hicieron mientras nos obligaban a escuchar desde donde estábamos amarrados. Se llevaron a El Chivo. Lo último que escuchamos fueron sus gritos perdiéndose entre los árboles. Nos dejaron ahí, en medio de la selva, sin guía, sin comida, sin saber hacia dónde ir. La familia venezolana decidió regresar. La mujer mayor se sentó en una piedra y dijo que no podía caminar más. Quedamos 5, los 2 muchachos, otro hombre de mi edad, una joven enfermera de Cali y yo. Durante los siguientes 4 días caminamos sin rumbo fijo, tratando de seguir lo que pensábamos que era el norte. La comida se acabó el primer día. El agua era lo que podíamos encontrar en charcos y arroyos, que nos daba diarrea y nos debilitaba más. Uno de los muchachos se enfermó gravemente. Tenía fiebre alta y deliraba. Lo cargamos durante un día completo, pero finalmente tuvimos que dejarlo bajo un árbol con la promesa de que mandaríamos ayuda cuando llegáramos a algún lugar civilizado. La enfermera se perdió una noche. Fue al río a buscar agua y nunca regresó. La buscamos durante horas gritando su nombre, pero la selva se la había tragado. Cuando llegué a ese precipicio en Darién, llevaba 11 días caminando solo. Los otros 2 hombres habían tomado una ruta diferente 3 días atrás, después de una discusión sobre qué dirección tomar. No había comido nada sólido en 4 días. Tenía el cuerpo cubierto de picaduras infectadas, los pies llenos de heridas y una diarrea que me estaba deshidratando peligrosamente. Pero lo peor no era el dolor físico. Era el vacío en el pecho, la certeza de que todo había sido inútil. Había huido de Colombia para salvar mi vida. ¿Pero para qué? ¿Para morir solo en una selva, lejos de las tumbas de mi esposa y mi hijo? Saqué la foto empapada de María y Sebastián. Los miré por lo que pensé que sería la última vez. Perdónenme, les susurré. Ya no puedo más. Y di un paso hacia el borde. Una voz a mis espaldas me detuvo. Oiga, hermano, ¿qué va a hacer? Me volteé y vi a un hombre mayor, de unos 60 años, con barba blanca y ropas sucias pero con ojos bondadosos. Atrás de él venían 3 personas más. Una mujer, un joven y una niña. Me llamo Fernando, me dijo. Y usted no se va a tirar de ahí. No sé por qué, pero sus palabras me llegaron. Me alejé del precipicio y me derrumbé llorando como no había llorado desde la noche en que mataron a mi familia. Fernando y su grupo eran hondureños que también intentaban llegar al norte. Llevaban un mes caminando, pero conocían mejor la selva que yo.
Fernando había sido soldado en su juventud y sabía de supervivencia. Hermano, me dijo mientras me daba agua, yo también lo perdí todo. Mi hijo me lo mataron las maras. Pero mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Fernando y su familia me salvaron la vida de más formas de las que puedo contar. Me curaron las heridas, me dieron comida, me enseñaron a encontrar agua limpia, y lo más importante, me devolvieron la voluntad de seguir adelante. Caminamos juntos durante 2 semanas más hasta que finalmente llegamos a un pueblo panameño cerca de la frontera. Ahí nos separamos. Ellos siguieron hacia el norte, yo decidí quedarme. No pude continuar. No tenía fuerzas, ni dinero, ni esperanza de llegar hasta Estados Unidos. Pero tampoco podía regresar a Colombia. Hoy vivo en ese pueblito panameño, trabajando en una finca que me recuerda dolorosamente a la que perdí. El dueño, don Carlos, es un hombre bueno que me ha dado trabajo y un cuarto donde dormir a cambio de cuidar sus cultivos. No es la vida que soñé. No es la vida que María y Sebastián merecían que yo tuviera. Pero es una vida honesta, pacífica, lejos de la violencia que destruyó todo lo que amaba. Cada noche, antes de dormir, les hablo a María y Sebastián. Les cuento sobre mi día, sobre las flores que crecen aquí, sobre los atardeceres que son casi tan hermosos como los de Chicamocha. Les prometo que voy a seguir viviendo por ellos, que voy a tratar de encontrar algún sentido en todo este dolor. A veces llegan otros migrantes al pueblo, con sus propias historias de horror y esperanza. Los ayudo como Fernando me ayudó a mí. Les doy comida, agua, un lugar donde descansar. Les cuento mi historia para que sepan que se puede sobrevivir hasta el infierno más profundo. Huí de Colombia para sobrevivir, pero encontré el infierno en la frontera. Sin embargo, también encontré algo que no esperaba. La bondad de extraños que se convirtieron en hermanos, la fuerza interior que no sabía que tenía, y la certeza de que aunque perdí todo lo que amaba, el amor mismo nunca muere. La frontera no es solo una línea en el mapa. Es un lugar donde se pierden vidas, sueños y familias. Pero también es donde algunas personas descubren de que están hechas realmente. Mi historia no tuvo el final que esperaba, pero tuvo el final que necesitaba. Y eso, después de todo lo que he vivido, es suficiente.